de ciertas emociones que se meten allí en el corazón del ser humano e impiden que llevemos una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y esas emociones de las cuales hemos venido hablando son el enojo. Diga al que está a su lado: gloria a Dios que usted ya no sufre de eso. Diga: gloria a Dios, usted ya no sufre del enojo. Bendito sea el Señor, amén. Otra de las emociones que hemos venido hablando también es las ofensas. Y sabe, la palabra de Dios es muy clara cuando dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y para lograr que nosotros no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios de la forma, en la manera en que vivimos, debemos ir a la raíz de las emociones. Y esa raíz es la amargura. Amén. Amén. Quiero que me acompañe la palabra de Dios. Vamos directamente al pasaje el día de hoy. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Cuando esté allí me regala un fuerte amén. Hebreos, el título de la enseñanza de hoy: arranca la raíz de la amargura. Arranca la raíz de la amargura. Amén. O arranca la raíz de amargura. ¿Sí? ¿Cómo está? Ah, sí, arranca la raíz de amargura. Allí está el título. Hebreos 12, versículos 14 y 15. Amén. ¿Ya estamos allí? Amén. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado. Como vemos, la palabra de Dios inicia diciendo allí: esfuércense por vivir ¿cómo? En paz con todos. Por vivir agarrados de las greñas, por vivir gritando, por vivir lanzando palabras incorrectas. No dice esfuércense por vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. Amén. Todos queremos vivir en paz. Allí en nuestro hogar, en nuestro apartamento, en nuestra casa, donde habitamos, queremos vivir en paz. Pero para que vivamos en paz, en un mundo lleno de conflictos y de guerras, debe haber primero paz en nuestros corazones. Porque muchos: ay, sí, allí el presidente firmó el tratado de paz, qué bendición. Pero ¿de qué sirve que el presidente salga allí a relucir con un tratado de paz si en la casa todos andan agarrados? ¿De qué sirve que firmemos un tratado de paz o un documento si no hay paz en medio de nuestros corazones, o no hay paz en nuestros hogares? ¿Amén o ay, ay, ay? Porque la pregunta realmente es: ¿nos esforzamos por vivir en paz? Pregúntese por un momento. ¿Tú te esfuerzas realmente por vivir en paz con los que conviven allí al lado tuyo? Porque como le nombraba al principio, hemos hablado de esas emociones. Y cuando tú realmente te has esforzado por vivir en paz, entonces es porque has pasado por alto las ofensas. Cuando tú realmente te esfuerzas por vivir en paz, es porque has dejado el enojo. Y como lo vimos hace 8 días, porque realmente nos hemos perdonado los unos a los otros, como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí aplicaron la palabra de hace 8 días? Que puedan decir: pastor, usted predicó hace 8 días y el Señor decía allí en la palabra: perdónense, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, entonces yo no perdonaré sus pecados. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Gloria a Dios. Porque a eso estamos
estamos llamados. No es solamente como dicen por ahí que entra la palabra por aquí y haga así. Eso, para que entre la palabra y no se salga por el otro lado. Amén, gloria a Dios. Porque esforzarnos es pasar por alto las piedras de tropiezo que pone el enemigo, como el enojo, como la ofensa y como la raíz de amargura. Esforzarnos es enfrentar las dificultades con el ánimo de superarlas para lograr ciertas metas en la vida. Y una de esas metas, como lo narra aquí la palabra de Dios, o la meta principal que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es alcanzar la gracia de Dios. Vuelvo y lo repito, la meta principal de nosotros como cristianos es alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted quiere alcanzar la gracia de Dios? Amén. Dígale que está a su lado, ¿usted quiere alcanzar la gracia de Dios? Amén. Dígale, pues esfuércese por vivir en paz. Esfuércese, sí Señor, así es. Esfuércese. Porque realmente eso es lo que falta en medio de los hogares. El anhelo y el deseo realmente por vivir en paz y por alcanzar la gracia de Dios. Porque dice la versión Reina Valera, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es solamente traer salvación y perdón de pecados. La gracia de Dios también es la que nos da la capacidad de obedecer a Dios para vivir en paz y santidad. La gracia de Dios es la que nos da la valentía para rechazar todos aquellos sentimientos que nos apartan de su voluntad. Esa es la gracia de Dios. Porque muchos nos quedamos, ay sí, ya recibí la gracia de Dios, tengo mi salvación y vimos cómo se nos da, como dicen por ahí, la regalada. Pero realmente lo que debemos ver en la palabra del Señor, o lo que debemos comprender, es que hay algo que estorba o que impide que alcancemos esa gracia de Dios. Y es la raíz de amargura. Escriba ahí bien grande. ¿Qué es lo que estorba para alcanzar la gracia de Dios? La raíz de amargura. ¿Es un qué? Diga conmigo, la raíz de amargura es un estorbo. Eso es lo que es la raíz de amargura. Y para empezar, la amargura es el estado emocional de una persona que ha sido ofendida física, verbal o emocionalmente. Voy a ir nombrando ciertas características de la persona que es amargada, pero espero que usted no tenga necesidad de levantar su mano. La persona amargada o la amargura es la persona que está triste, es la persona que es melancólica, que está llena de resentimientos en su corazón y que la vida no ha sido como esperaba. Por eso tiene allí carga en su corazón, por eso tiene allí tristeza, se deprime fácilmente. Y lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa hace que sea muy fácil para nosotros racionalizar y justificar la amargura. Por eso la persona amargada lo que hace es alimentar con los problemas que vive día tras día, o buscar siempre cosas negativas, y entre más y más y más encuentra cosas negativas o sentimientos de dolor, se afirma en la amargura. Es que si le hablé a ese y ni me escuchó, es que si le saludé a ese y ese ni me saludó, no, el pastor no saludó, yo no vuelvo para allá. Y buscamos motivos, no, nadie me quiere, como dicen por ahí, eso es una canción, ¿qué es eso? Nadie me quiere, todos me odian. No sé qué tiene que ver el gusanito, pero gloria a Dios. Pero esos son los argumentos que tiene una persona amargada. Porque sabe, muy pocos admiten que son amargados. Y por eso la raíz de amargura es algo que se arraiga
y crece en el terreno de una ofensa, de una herida, de un resentimiento que no ha sido enfrentado y no ha sido sanado. Vuelvo y lo repito, parece que no lo escucharon. Muy pocos admiten que son amargados. Por eso la raíz de amargura es algo que se arraiga y crece en el terreno de una ofensa, de una herida que no ha sido enfrentada o no ha sido sanada. Amén. Piense por un momento, ¿usted tiene raíz de amargura? Porque si es de los que un día está, como dice por ahí, con Farmatón, ya el otro día sin Farmatón. O tiene que tomarse, gloria a Dios, no, usted no toma eso porque eso hace daño para el corazón, ni Vive 100 y todas las bebidas más. Vivas bebidas energéticas para levantar el ánimo. No, eso no lo único que va a hacer es dañar su corazón. Porque la amargura, escuche esto muy bien, iglesia, es extremadamente peligrosa porque empieza a echar raíces, propagándose y rompiendo y corrompiendo, el corazón y la mente de la persona, sin darse cuenta de lo que está pasando en su interior. ¿Usted ha visto las raíces de los árboles en la calle? ¿Ha visto las raíces? ¿Y qué hacen las raíces? Empiezan, ¿cierto?, a crecer y a agarrarse a donde pueden, y no importa si rompen calles, rompen andenes, rompen paredes. Pero así es la raíz de amargura. Es algo que tú no ves, pero que está allí bajo tierra, arraigándose y rompiendo todo lo que tenga que corromper. Por eso hay mucha gente hoy en día enferma física, mental y espiritualmente. Y como le decía, si la persona no reconoce que tiene una raíz de amargura, entonces terminará más enferma de lo que está. Por causa de no reconocer que algo hirió su corazón en el pasado, que hay un resentimiento, que hay algo que dañó su corazón en el pasado, y no lo enfrenta, sino que lo alimenta y lo alimenta a través de las diferentes situaciones que vive día tras día. Y empiezan a decir, sí, por eso es que me pasa esto, sí, por eso es que me pasa lo otro, y alimenta más la amargura. Pero hay algo especial que dice allí la palabra de Dios. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La pregunta es, ¿tú estás cuidando primeramente tu corazón? ¿Estás cuidando el corazón de tu esposo, de tu esposa? Y hoy el día especial de la madre, ¿has cuidado el corazón de tu mamá? Porque como le decía al principio, muchas veces nosotros como varones somos muy orgullosos, somos muy tercos, somos testarudos, y empiezo primeramente por mi persona. ¿Amén o no amén? Amén. Ay, 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 eso es, ay, 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 sí, señora. Y esa es la verdad. Los varones somos muy orgullosos y queremos siempre imponer nuestra ley, y no nos importa si ponemos nuestra ley por encima de la persona que está a nuestro lado, y no nos importa si esa persona se ofende o no, o si le causamos una herida. No nos importa. Y no somos capaces ni siquiera de hacer lo que decía la palabra del Señor: pedir perdón, reconocer nuestro error y ir, ven amor, discúlpame, sí, yo sé que me equivoqué diciendo esto, me equivoqué haciendo esto, perdóname. Hoy día especial de la madre, sé que uno de joven también tiende a ser rebelde, tiende a ser también testarudo. Qué bueno que hoy día especial de la mamá, si la tienes cerca, qué bendición. Pero puedas ir a donde tu mamá, o puedas llamarla si no la tienes cerca o al lado, y puedas decirle: mamá, perdóname, porque durante mi juventud fui muy terco, muy testarudo, fui rebelde, y muchas de las cosas que hice te ofendieron y generaron en ti raíz de amargura. Y por eso es que tú reaccionas como reaccionas, por eso es que tú gritas. Pero quiero que el Señor sane en ti esa herida,
para que, como dice la palabra, nos cuidemos los unos a los otros, y dice allí, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Pero debemos tener la capacidad, así como somos buenos para pararnos y decir, yo soy el que mando aquí. Claro, mande, pero mande para la leche y para el pan, gloria a Dios. Mande la mano al bolsillo, sí Señor. Para el almuerzo, gloria al Señor. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios. Hoy lo voy a invitar a almorzar, porque usted es mi madre. Amén, gloria a Dios. Pero volviendo al tema, ¿qué veíamos? Que la raíz de amargura, ¿qué era? Un estorbo, un impedimento para alcanzar la gracia de Dios. Y me gusta mucho cómo dice aquí, dice en la Nueva Traducción Viviente, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz. ¿Qué? Raíz, pero ¿qué manera? Mírenlo allí. Raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, la raíz de amargura no es solamente un estorbo, no es solamente un impedimento, tiene veneno. ¿Qué es el veneno? A ver, ayúdeme usted, ¿qué es el veneno? El veneno es una sustancia que produce ¿qué? La muerte. Así de sencillo. Es una sustancia que produce ¿qué? La muerte. Dígale que está a su lado, si no sanas tu raíz de amargura, terminarás muerto. Y terminarás caminando siempre envenenado. ¿Y sabe por qué es un veneno? ¿Por qué dice que raíz venenosa de amargura? Porque una persona con raíz de amargura, como le decía, no la enfrenta, sino que la guarda en su corazón con la intención de envenenar a otros, porque quieren que todos sientan ese dolor, quieren que todos sientan ese odio, ese resentimiento que tiene hacia los demás. Y si esa persona no termina contagiándolo o envenenándolo de ese mismo odio, de ese mismo resentimiento, de esa misma carga que él tiene, entonces ¿qué hace? Terminará por atacar de forma pasiva o agresiva, reaccionando con enojo, ira o con el deseo de desquitarse de esa persona. Eso hacen las personas con raíz de amargura. Quieren que los demás se metan allí en ese fango y en ese odio, en ese resentimiento, en ese rencor. Porque muchas veces los que tienen raíz de amargura lo que quieren es generar lástima. Ay, sí, pobrecito yo. Ay, sí, pobrecito. Y bueno, yo entiendo que muchas veces en la vida tenemos situaciones difíciles, situaciones duras. Pero el propósito de nosotros o de las personas que tienen raíz de amargura no es envenenar a los demás, sino que nuestro propósito debe ser buscar ayuda de una persona que nos escuche y buscar ayuda primeramente de Dios para que nos dé la capacidad de salir de esa ira, de ese rencor, de ese resentimiento. Pero la única manera en que va a sanar esa herida allí en nuestro corazón es por medio del perdón. Si tú no perdonas a los demás, esas heridas, ese resentimiento que está allí en tu corazón no se va a sanar. Porque hay gente también que comete el error de guardar esa amargura y aún ni siquiera lo expresan, sino guardan y guardan y guardan y van guardando. Y eso es como un volcán, ¿cierto? A punto de hacer erupción. Y cuando hace erupción hay sangre de Cristo. Pero por eso debemos sanar, permitir que el Señor sane nuestra raíz de amargura. Porque mire lo que dice, vaya conmigo, tenga el texto allí de Hebreos. Y vaya conmigo allí más atrás. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12.
perdón, el capítulo 3, discúlpeme si estaba mal, qué pena, si está bien en la pantalla. Romanos 3, del 13. Mire lo que pasa con las personas que tienen raíz de amargura o que tienen amargura allí en su corazón. Romanos 3:13, ¿ya llegamos allí? Amén. Dice: lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de ¿qué? Y de amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz y no tienen temor de Dios en absoluto. Es fuerte esto, ¿no? Pero es así, lamentablemente. Lamentablemente las personas amargadas tienden siempre a guardar, y se llenan y se llenan y se llenan y se llenan, y no tienen la capacidad muchas veces de salir de allí, porque no quieren muchas veces salir de allí. Como le decía, quiere que la gente solo esté: ay sí, pobrecito, pobrecito y pobrecito. No, tiene que llegar el día en que salga de esa condición, que pueda hacer lo que Dios le ha mandado hacer, que pueda cumplir el propósito de Dios para su vida, que pueda alcanzar la gracia de Dios. Amén. Porque si no arrancamos esa raíz, no lo lograremos. Y como les decía, el mundo está lleno de personas que no quieren enfrentar las heridas del pasado, y por lo tanto lo único que hacen es ¿qué? Criticar o encontrar defectos en los demás como medio para justificar lo que sienten. Y empiezan a decir: así se da cuenta, mire, ¿sí? Por eso le decía, mire, ayer el hermano eso, ni saluda ni nada. Y a criticar y a señalar y a juzgar. Las personas con raíz de amargura nunca se culpan a sí mismos, y por cualquier cosa que ocurre en su vida siempre están culpando a los demás. Nunca son capaces de reconocer sus errores. Y es más, ni se dan cuenta que lo único que hacen es ¿qué? Llenarse y llenarse de basura. Y por eso la pregunta es: ¿qué debemos hacer? Vaya conmigo allí más adelante, vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios, se me perdió Efesios. ¿Usted ya lo encontró? Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: líbrense de toda ¿qué? Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. La pregunta es: ¿usted ya quiere liberarse de esa amargura o la va a seguir cargando? Amén, gloria a Dios. Porque si usted se da cuenta ahí en ese texto, lo que está continuo a la amargura es ¿qué? La furia, el enojo y las palabras ásperas. Entonces, si usted a veces reacciona así como a veces reacciona a vez en cuando, que se le sube el color verde a la cabeza, o reacciona con palabras ásperas, es porque en usted hay raíz de amargura. Y mi invitación en esta mañana es a que usted mismo se pregunte: ¿qué generó en mí esa raíz de amargura? Porque a veces no nos damos cuenta. Como le decía, la raíz trabaja ¿qué? Bajo tierra. Opera bajo tierra, se arraiga allí y crece.
Pero en esta mañana debemos erradicar o arrancar toda raíz de amargura. Dice la palabra de Dios en esta versión lenguaje actual. Efesios 4:31. Dejen de estar tristes y enojados. Mira lo que dice. ¿Lo tenía allí en la pantalla, no? Míralo. Dejen de estar tristes y enojados. ¿Dice qué? No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Dígale al que está a su lado, deje de estar gritando a los demás. Dígale que está a su lado, dígale, así sea el vecino, el hermano, dígale o al que tiene frente, dígale, deje de estar gritando a los demás, que daña sus cuerdas vocales y daña su corazón también al mismo tiempo. Y quiero leerles también, porque se me pasó leerles el libro de Hebreos en la versión lenguaje actual. Mira lo que decía la versión lenguaje actual en Hebreos 12, 14 al 15. Dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Pregunta, iglesia amada del Señor, ¿usted quiere ver a Dios cara a cara? Amén. Entonces arranque la raíz de amargura y obedezca la palabra del Señor, porque dice allí, me gusta mucho, regálenme el versículo 15. No dejen que nadie se aleje, ¿qué? El amor de Dios. Pregúntese por un momento, ¿usted hace que la gente se acerque a Dios o que se aleje de Dios? No responda ni levante la mano, tranquilo. Pero si usted es una de las personas que hace que la gente se aleje de Dios, es porque hay amargura en usted. Y a veces por querer o creer que la gente lo debe entender y comprender a usted, lo único que está haciendo es envenenando a los demás y haciendo que la gente se aparte del Señor. Pero como yo le dije, hoy es el día de reconciliación. El Señor nos ha llamado a reconciliar, ¿qué? Al mundo con Él. No a alejarlos de Él, sino que la gente venga y llame al Señor, se acerque a Dios. Porque dice, tampoco permitan que ¿qué? Que nadie cause problemas en ¿qué? En el grupo o en la familia. Díganme la parte siguiente. Porque eso les haría ¿qué? Daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Y termino con esto, iglesia. Nosotros como creyentes debemos enfrentar, debemos confesar toda herida o resentimiento que haya en nuestro corazón, y así perdonar a los que nos han ofendido, para evitar a toda costa la raíz de amargura. Porque si no lo hacemos, destruirá la relación que tengamos con nuestra familia, con nuestros amigos y especialmente con Dios. Vuelvo y repito esto: si no erradicamos totalmente la raíz de amargura, destruirá totalmente la relación con nuestra familia, con nuestros amigos y especialmente con Dios. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos hoy a permitir que el Señor sane esas heridas en su corazón y ya no siga usted cargando más con esa amargura? Dígale que está a su lado, deje esa amargura. Dígale, deje esa amargura. No a Margarita, no, de la amargura, gloria a Dios. Por favor, quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a adorar al Señor. Y mientras escuchamos esta adoración, quiero
quiero que usted saque lo que tiene allí guardado en su corazón. Ya deje de estar pensando que la gente tiene que tenerle lástima. Ya deje de estar pensando o de creer que la gente tiene que cargar con el rencor, con el resentimiento que hay en su corazón. Cierre sus ojos por un momento, vamos a orarle a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta mañana, Rey, por permitirle compartir esta palabra a tu pueblo, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, sanando en cada uno de ellos, Señor, toda herida, todo resentimiento. Señor, solo tú conoces lo que se ha anidado allí en su corazón, Señor, en cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Solo tú sabes y conoces lo que vivieron en el pasado. Y por eso yo te pido, Señor, que seas tú dándole la capacidad